Saludos a todos y a todas, bienvenido a esta nueva entrega de la sección que llamo Rebobinando, que como podéis imaginar tiene que ver con la época del videoclub, aquella época en la que alquilábamos cintas de vídeo, VHS básicamente porque el que se impuso, que inicialmente teníamos el Beta o el V2000. Bueno, he elegido esta película, Dos duros sobre ruedas, de 1991, como veis ahí, de Simon Windsor, en la cual, pues bueno, es especial. Es especial porque ya sabéis que muchas veces las películas, al margen de la calidad que puedan tener, realmente tienen conexión con nosotros por algún motivo. Ahora explicaré el motivo, pero ya digo que disfrutamos de las películas independientemente de la calidad. En este caso fue por el momento en que llegó. En aquella época pues ya estaba ya terminando el instituto con visos a ir a la universidad. Y en ese momento teníamos un grupo de amigos en el que nuestro hobby o otro de los hobbies que teníamos era, aparte del cine, era viajar en moto. Entonces, pues teníamos, pues sobre todo yo como paquete, pues iba con mi música, mi Walkman y bueno, pues viajando y disfrutando del viaje, ¿no? Donde fuéramos. Y claro, imaginaros la escena inicial de esta película, pues ya inmediatamente estábamos dentro. La conexión fue inmediata, ¿no? Luego después nos resultó una película entretenida, divertida, con ese punto dramático que, ojito, que en aquella época, hoy día a lo mejor, eh, puede, no sé, puede sentar de otra manera, pero hay que saber un poco distinguir también cuando estás viendo una película, evidentemente no estás viendo la realidad, te estás viendo te estás involucrando en una historia ficticia. Muchas veces que haya violencia no quiere decir que eso nos lo peguen o que nosotros seamos violentos en este sentido. Eso ya lo he explicado muchas veces. Pero bueno, comento un poco porque hay un momento dramático de los personajes que pasa un poco de soslayo, pero que tiene su peso porque te importan los personajes. En esta película no es algo que pase de desapercibido. Cada uno de los personajes te importan. Se consigue y esto se consigue de una manera brillante por parte del director. Luego desarrollaré un poquito más. Bueno, ¿de qué va esta película? Pues esta película va de dos amigos que vuelven a reencontrarse. En este caso, Harley Davidson, el personaje de Mickey Rourke, vuelve a la ciudad de donde ellos se criaron y en la cual, digamos, su amigo, padre, por decirlo de alguna manera, tiene un bar, es dueño de un bar en el que tiene deudas con el banco y le van a desahuciar. Claro, llega el personaje de Harley Wilson y dice, no, no, aquí nos hemos criado gracias a ti, en vez de estar tirados en la calle, pues realmente hemos tenido una oportunidad. Con lo cual, pues lo que vamos a hacer es atracar un banco, el banco correspondiente. Pero claro, al atracar el furgón blindado, que es a lo que van, eh, se encuentra con una especie de, en vez de dinero, pues droga sintética, con lo cual la implicación que tiene eso, imaginaros, ¿no? Todo cómo se va complicando. Y en ese momento es cuando, pues la amenaza se vuelve mucho más en primera persona, donde pues el villano de turno pues va a querer pues su mercancía y los otros pues desfasados o superados por la situación pues quieren hacer un negocio, ¿no? Dinero a cambio de devolver un poco la mercancía. Pero claro, no va a salir todo como tenía que salir. Y ese grupo de amigos que se ha formado en ese bar, de repente, pues en una incursión del secuaz del villano, pues se los carga. Este es el momento dramático que comentaba. Es decir, es una manera también un poco de mostrar cierta realidad. Esos personajes que te importan que mueran porque, porque el director te lo ha desarrollado con poca cosa consigue simpatía. Y luego hablaré un poco más de los personajes en concreto, cuando pasemos a esa parte. Y bueno, pues luego hay escenas de acción, comedia, la química entre los personajes está genial.
la manera de dirigir es dinámica, es una película cortita, donde no divaga, por decirlo de alguna manera, va al turrón, por decirlo de alguna manera, y te lo haces pasar bien. Una película palomitera de entretenimiento, sin más. Pasa que era un año con una cierta competitividad, ¿no? También competía con películas como Frío como el acero, que también me encantó, y otras películas, ¿no? En ese año. Pero a mí me pareció, vamos, estábamos muy dentro por el tema, sobre todo de el personaje de Harley Davidson con la moto, la música de Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive, era perfecto, ¿no? Ese contexto y esa manera, y además una película que por lo menos es mínimamente digna, dentro de esas producciones que había también de serie B muy de baja calidad, pero esta para mí me parece un disfrute. Y claro, recomendar quizá esta película a hoy día es más complicado, pues no tienen esa conexión, la época, el momento, hija de su tiempo, y es difícil, ¿no? Pero bueno, a mí me ha quedado esa huella, como a muchos de vosotros, imagino, que vivisteis ese momento y que os gusta esta película. Por lo menos por aquellos que os gusta, evidentemente. Y bueno, pues ahora vamos a pasar un poco al director. Bueno, aquí tenemos una selección de lo más destacable de la filmografía de Simon Windsor. Como veis ahí, nació en 1943 y es australiano, nació en Sydney. Y bueno, pues evidentemente sus primeras películas pues podríamos catalogarlas como exploitation de alguna manera. Bueno, debutaría en 1979 con Instantánea Siniestra, una película que he visto imágenes, tengo curiosidad por verla, no he conseguido una copia para poder visionarla, no la he visto ninguna en castellano, me refiero. Y bueno, supongo que estará seguramente editada, o incluso en VHS seguramente la han sacado. Pero bueno, no la he visto. Arlequín, pues sí, esa sí la conozco, sobre todo por el videoclub de 1980, donde tenemos a un político con un niño enfermo de leucemia en su parte quizá más terminal, y tenemos que este personaje aparece en la vida de la familia, consiguiendo una mejoría del muchacho, aparentemente curándose, y va a girar la idea en que si lo ha curado o no ha curado, es una mejoría temporal. ¿Qué ha pasado ahí, no? De hecho, a lo largo de la trama, podríamos decir que sobre todo en la parte final se va entrecruzando, complicando con algo así como una trama política, de intereses, un tema quizá nada sobrenatural o no, no se juega un poquito por ahí. No deja de ser interesante. En cuanto a Daryl, pues de 1985, pues bueno, es más comercial. Aquí pues no tenemos protagonismo a un niño, pues evidentemente ya veníamos de ET, juegos de guerra, etcétera. Aquí se va a hablar de la inteligencia artificial, donde un niño que ha perdido la memoria pues tiene habilidades muy peculiares, y vemos ahí en el cartel, ¿no?, pilotando incluso un jet o un avión. Pero bueno, eso es al final de la película, eso no esperáis que esto sea nada más empezar. Luego tenemos Jinete de Leyenda en 1987. Esta película me ha sorprendido, más que nada no solo por lo cuidado que está a nivel de la fotografía, porque la verdad es que los paisajes son espectaculares y tiene momentos de postal directamente, y está bastante cuidado. Tiene incluso algunos premios en Cannes, o me parece, y la verdad es que me sorprendió no sé, como digo, por que está ambientada en 1917 en Palestina, y justamente en el hecho, bueno, estaban allí los alemanes en Gaza y tal, y bueno, y cuenta un poco la historia de unos personajes que pertenecen a la caballería ligera del ejército o del regimiento australiano, ¿no?, que estaba ayudando a los ingleses, ¿no? Y bueno, pues me pareció poco más que interesante. Es decir, se centra mucho en la vida de estos personajes, un poco en ese momento, pero en cuanto al tema bélico, pues sobre todo en la parte final, donde tenemos una batalla más explícita. Luego Un vaquero sin rumbo, otra bastante comercial. Esta sí que es mucho más típica, pues el típico vaquero que llega a ayudar pues a la dama en apuros, por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos Liberar a Willy, pues
todos lo conocéis, creo que quizás sea la más famosa de todas, ¿no? Aparte de The Phantom, que como veis ahí. Y luego en cuanto a Relámpago Jack, que sí me gusta mucho esa comedia western, aprovechando el tirón que tenía con Cocodrilo Dundee, Paul Hogan, pues también tiro un poco por ahí. Y la verdad es que sí me gusta mucho Relámpago Jack. Y bueno, ya habéis visto un poco el contexto, su filmografía, ¿no? Este director es bastante eficaz, por lo general, para las películas que trata. Estamos hablando de películas que no tratan de ser mucho más allá que puro entretenimiento y contarte una historia. En unas te involucras más, en otras te involucras menos. Quizás su inicio es más interesante a nivel de autor, pero al final, en la parte comercial, es eficaz. Aporta elementos de comedia, de drama, lo suficientemente equilibrados según el tono de la película. Por ejemplo, en Dos duros sobre ruedas es más una comedia de acción, por decirlo de alguna manera, pero aquí, aparte de que está esa parte dramática, ¿no? De que, bueno, al final mueren sus compañeros, ¿no? Del bar de toda la vida, y la verdad es que es un momento dramático, ¿no? Sin embargo, bueno, es la época, también un poco el tipo de película, el tipo de producto, y que, bueno, como digo, hay que saber un poco entender el contexto. Y por lo demás, ya digo, funciona muy bien, tiene escenas muy bien como lo del helicóptero, también que luego bueno, que eso lo hemos tenido, por ejemplo, en películas como Arma Letal, y luego en Matrix también, o en Mentiras Arriesgadas, se ha repetido hasta la saciedad, pero bueno, funciona. Y luego tenemos el tema de la piscina, también está muy bien, un tema muy recurrente, como también tenemos en Arma Letal, por ejemplo, bueno, que ya inicialmente teníamos una escena de salto a la piscina en Conan el Bárbaro, en fin, ¿no? Otro tipo de escena que, bueno, en este caso, en ese tono de comedia, ¿no? Igual que Arma Letal, también en ese tono de comedia, pues bueno, funciona muy bien. Es decir, que la película se hace entretenida, la verdad es que la química de los personajes se lleva muy bien, lo cual, la verdad es que el trabajo del director es bastante, digamos, más fácil. Es decir, hay que saber un poco estructurar la película y que no se te haga aburrida, pero que también está ahí, pero ya digo que la propia química de los dos personajes principales ya de por sí se lleva un poco el protagonismo. Y ¿por qué no? Vamos a ir ya directamente a los personajes. Bueno, pues en cuanto a los personajes, pues vamos a ir empezando con los principales. Voy a ponerme un poco la gafa para poder ver, tan pequeñito. A ver, tenemos a Mickey Rourke, Don Johnson y Chelsea Field. Sobre todo los personajes de Mickey Rourke y Don Johnson, que son Harley Davidson, el propio Mickey Rourke, y Don Johnson, que es Marlboro Man. Dos personajes que funcionan muy bien, como ya digo, de la química que tienen es brillante. Es decir, estamos representando por un lado el de Don Johnson, ese lado de esa América más tradicional, de que veníamos del western, del oeste, y bueno, el clásico, evidentemente, anuncio, ¿no? Ese anuncio que nos ha trasladado Marlboro hasta la saciedad. Luego tenemos a Harley Davidson, que ese espíritu rebelde, libre, de no atarse a ningún sitio, lo representa muy bien. Es decir, tenemos dos facciones de personajes que puedes empatizar muy bien con ellos, ¿no? En este sentido. Y luego tenemos el personaje de Chelsea Field, que sería el asunto amoroso de Don Johnson, ¿no? Del personaje de Don Johnson. Como Mickey Rourke es más libre, pues está desconectado un poco de este asunto, con lo cual no saturamos tampoco de personajes y eso aporta muy bien al equilibrio un poco de la trama, ¿no? Y vamos con el siguiente tanda. En este caso, pues bueno, tenemos aquí un poco lo más destacado, ¿no? Más o menos. Julius Harris. Julius Harris es el viejo, digamos, el padre, digamos, de alguna manera, de que, bueno, ha cogido pues toda esta gente, ¿no? Que aparentemente iba a estar perdida en mitad de la calle, pero que él lo recoge. Y van a ser los amigos y van a crear esa familia, por decirlo de alguna manera. Y Julius Harris no es otro que ese secuaz, ¿no? De la película de James Bond,
Vive y deja morir, ¿no? Ese debut con Roger Moore como debutando con el personaje de James Bond. Y tenemos, pues bueno, el del gancho, ¿no? Como podemos y podéis imaginar. Ver a este actor aquí, pues que además hace de buen hombre, de buena persona, o sea que todo lo contrario con el personaje poco sádico, ¿no? De la película de James Bond, ¿no? Luego tenemos también a un especie de cameo de Robert Ginty, ya conocemos todo también, sobre todo en la época de Videoclub, eh, su película del Exterminador. Hizo 2 películas que luego retitularon otras 2 más, pero no tenían nada que ver con las 2 primeras. Y que bueno, es carne de videoclub básicamente. Y bueno, y aparece en un cameo al final que es el piloto, es, digamos, el prometido de Chelsea Field, la que, bueno, la que tiene esa duda con que va a casarse con este hombre. Y aparece en el helicóptero allí, en esa escena, pues como bueno, piloto allí arrasándolo todo. La verdad es que es un cameo muy pequeño, pero bueno, pero tiene ese guiño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, tenemos a Giancarlo Esposito, los pollos hermanos. Y más, y ahora tenemos tan bueno. Luego vendría al Mandaloriano en lo de Star Wars, ¿no? Luego tenemos a Eloy Casados, que hace un personaje mudo, y la verdad es que empatizan mucho con él, ¿no? Es un buen amigo. Como todos estos personajes, hay una cosa que también tiene la película, que es la amistad. El tema de la amistad es muy importante y cómo son, digamos, amigos de verdad de hace mucho tiempo y que realmente pues eso se transmite muy bien, ¿eh? Yo en este sentido, eso de los valores de la amistad está muy bien reflejado también en esta película. Luego tenemos a la pareja conformada con la actriz Vanessa Williams y John Minton, que realmente fue un luchador de la WWF. No soy un experto en temas de lucha libre y demás, pero bueno, eh, no recuerdo muy bien, porque yo recuerdo muy pocos personajes de lo de la lucha libre, los veía en Telecinco y tal, pero recuerdo muy poco. Y bueno, hace de ese bruto simpáticote y que bueno, que tiene ese conflicto con el propio Michael Rourke porque tuvo en su momento un lío con su mujer, ¿no? En este caso Vanessa Williams, ¿no? Y la verdad es que una pareja también muy chula. No tiene mucho protagonismo, tampoco lo de Vanessa Williams, más bien casi un cameo también, más que otra cosa, pero En realidad me has hecho muchas promesas, Jack. Incluso que algún día tendríamos un niño. No se puede formar una familia entre por rejas. lo demás, pues bueno, ya digo, que funcionan muy bien estos personajes como los aliados un poco de los protagonistas y que es una pena que, bueno, que ese punto dramático donde muere ahí hasta casi hasta el apuntador, ¿no? Muere un montón de gente aquí de esos compañeros. Pero bueno, vamos con la última, que es la parte de los villanos. ¿Esos quieren decirnos algo que no quiero oír? Villanos, ¿no? Que pues tenemos a Tom Sizemore, que ha participado en películas como Salvada Soda Ryan, o sea que ha trabajado con Spielberg, o que ha tenido suerte en un poco en poder participar en películas más de una calidad evidentemente muy superior. Y tenemos a uno de los hermanos Baldwin, en este caso creo que es el segundo, Daniel Baldwin, que también lo tendríamos, por ejemplo, en películas como John Carpenter, como Vampiros, y a Tia Carrere. Sigan mi trasero. Todo el mundo la ha conocido por Mentira Arriesgada, pero aquí ya tenía un papel, un poco muy de florero, básicamente, pero bueno. Y tenemos también la participación un poco también de secuaz de Sven-Ole Thorsen, que bueno, ya que venía ya desde Conan el Bárbaro, compañero y amigo de Arnold Schwarzenegger, etcétera, ¿no? Y la verdad es que, bueno, esto cumple su función, no tienen mucho más desarrollo que generar cierta antipatía, odio y que tienen que pagar, ¿no? Por lo que han hecho, ¿no? Tenemos ese momento cómico también que de disparo. Está claro que esto es una película hecha por y para Mickey Rourke y Don Johnson, ¿no? Porque son los mejores personajes y los que se van a llevar, pues bueno, el gato al agua. Y esa, cuando está apuntándolo, y al propio Don Johnson, madre mía, con lo mal tirador que es mi amigo, estoy muerto.
Suéltale. Maldito sea, soy hombre muerto. Soy hombre muerto. Y cuando intenta dar el consejo suave, dispara y va y le dispara al brazo. O sea, o sea, es que es brutal. O sea, funciona muy bien. Es que funciona muy bien estos personajes realmente. Y la verdad, y en este sentido, como personaje, a mí me parece brillante. O sea, funciona, no sé. Es decir, ya digo, independientemente luego de la calidad de la película, que sea mejor o peor, pero oye, para mí me funciona muy bien la comedia, la situación, la trama, y sale uno del cine o de ver la película con una sonrisilla, por lo menos, y de que haber visto por lo menos un buen entretenimiento. Y bueno, volviendo un poco, quiero seguir un poco, continuar, y hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Es otro de los aspectos que más me han llamado la atención, que es el bar. El bar en sí. ¿Por qué? Porque el bar en sí, si os fijáis, tiene un montón de carteles de cine clásico. Y me apetecía un poco, pues, comentarlos. Bueno, Mae West tenemos en primer lugar. Bueno, no está en orden, pero bueno, yo lo he puesto un poco así. Mae West, No soy ningún ángel, en su cartel francés parece. Dirigida por Wesley Ruggles en 1933. Realmente una representación de una estrella de Hollywood en los años 30, Mae West. Esta quizás sea una de las películas que más la representa, por decirlo de alguna manera, en su estilo, esos andares chulescos, ese descaro. Es decir, de hecho tenía sus críticas, evidentemente, pero como tenía éxito, pues podía hacer lo que quería. Esta película va de una estrella del circo, donde, bueno, a través de que los hombres caen rendidos a sus pies, sobre todo con millonarios, pues aprovecha para poder, bueno, vivir pues con todo el glamour, el lujo que ella pues disfruta y quiere, ¿no? Y la verdad es que, bueno, si tanto se criticaba un poco a James Bond porque todas las mujeres caen a sus pies, que no es irresistible, pues aquí Mae West no se cortó un pelo y ya lo hizo en el año 33. ¿Dónde estuviste anoche? Bueno, y tenemos aquí La mujer y el monstruo, un clásico, una representación de los monstruos de la Universal, ¿no? Este clásico de Jack Arnold de 1954, donde, bueno, ya nos tenía acostumbrados a esta Universal con otros personajes como Drácula, Frankenstein, etcétera. Y la verdad es que me resulta curioso que haya elegido este cartel o esta película como representación, porque bueno, al final me gusta bastante. Tenía su aquel, ¿no? Por esas escenas acuáticas, no deja de ser hijo de su tiempo, pero me gusta bastante. En el fondo de esta laguna hay el mismo depósito arcilloso que en el que encontré el fósil. Bueno, tenemos el ataque de la mujer de los 50 pies, ¿no? El ataque de la mujer de 50 pies, que bueno, que serían como unos 15 metros, creo. Pero bueno, es otro clásico de la ciencia ficción, ¿no? Que nos tenía acostumbrados como El hombre menguante, pues aquí tenemos lo inverso, ¿no? Cómo se agiganta una persona, ¿no? Y bueno, un objeto que aparece por un lugar de Estados Unidos y bueno, sigue la trama de una mujer que cuenta la historia pero no la creen. Divaga mucho un poco, también te digo, pero bueno, está lo suficientemente entretenida. Bueno, Hondo. Tenemos uno de los personajes quizás más representativos del propio John Wayne en el western, que no todo es John Ford. Tenemos bueno, dirigido en este caso por John Farrow en 1953, y ese pistolero, personaje, héroe, que tiene los valores morales suficientes para representar un poco la idea de Estados Unidos, en fin, una americanada básicamente, pero con el carisma que le imprimía el propio John Wayne, pues tenía un calado, ¿no? Como está haciendo entre medias de la entrega de un despacho, de un mensaje, para en una granja donde hay una mujer que está sola con su hijo, donde su marido la ha abandonado. Luego la trama se complica,
se toma la molestia de enriquecer la trama con ese encuentro con el marido fugado, lo que pasa después. La verdad es que es una película bastante buena, ¿eh? La verdad es que muy interesante. Su marido hace mucho que no está. Pues mire, no creo que tenga ningún derecho, No señor estoy Leyla. hablando de derechos, sino de mentiras. ¿Por qué me ha mentido, señora Lowe? ¿Tenía miedo de no estar segura conmigo con su marido ausente? Bueno, y tenemos también otra vez, sin abandonar John Wayne en este caso, Jet Pilot, Amor a Reacción. Y diréis, bueno, esto que viene, ¿no? Esto de Amor a Reacción, Jet Pilot, ¿qué tiene que ver? De Joseph von Sternberg, de 1957. Pues bueno, esto sería una especie de comedia romántica, por decirlo de alguna manera. Tira más por ahí. Tenemos el trasfondo de americanos comunistas, esa rivalidad que había en la época, la Guerra Fría, trasfondo de espionaje. No está mal, ¿eh? No está nada mal, se hace simpática. Tenemos el lado quizá más romántico del propio John Wayne, ¿no? Y la verdad es que es interesante, es una película a descubrir, desde luego. Quiero ese reactor ruso intacto en tierra. Así que solo tienes que ponerte a su lado y llamar su atención. Bueno, La invasión de los ladrones de cuerpos, otro clasicazo de Don Siegel en 1956. Se ha sacado de todo tipo de capas, o sea que está en YouTube, o sea, creo que ya está libre de derechos incluso, o sea que la podéis ver sin ningún problema. Y bueno, es un clásico, las vainas. Bueno, que poco puedo que añadir respecto a esta película. No te habrás dormido. Estoy tan cansada. No eran personas, sino un grupo de ellos. Están haciendo crecer millares de vainas en invernaderos. Hay que huir. Bueno, y si había un clásico, Ultimátum a la Tierra, de Robert Wise, de 1955, otro clasicazo. Esa crítica, ¿no?, un poco a la sociedad, al ser humano en continuo conflicto, y qué pasaría si una civilización extraterrestre viniera a amenazar a la humanidad con que o realiza un tratado de paz, o aquí la humanidad tiene las horas contadas, ¿no?, de alguna manera. Pues bueno, pues otro clásico más, es decir, incombustible. Y bueno, y para terminar, Rebelde sin causa, Nicolas Rey, 1955, un clásico con James Dean, Natalie Wood. Es decir, esto es otra representación que no podía faltar, ¿no? Y bueno, está también ahí el personaje de Mickey Rourke, que también, bueno, que va de alguna manera a su rollo, va por libre, no sé, quizá podíamos encontrarle algún tipo de paralelismo, pero bueno, es mucho más profunda, un poco Rebelde sin causa, más de lo que parece. Y bueno, pues esto era un poco para la idea que tenía yo de la curiosidad de que salieran tantos carteles de clásicos, ¿no?, de alguna manera. Bueno, ya solo un apunte más, que es la música. Brevemente, voy a ser breve. Aquí tenemos la banda sonora, que bueno, aparte de la canción inicial de Bon Jovi, que está incluida en el Slippery When Wet, When Did the Oral Leaf, que me parece maravillosa. Me parece que el resto de la película, la selección de canciones, me gusta mucho. Tenemos que el score está compuesto por ni más ni menos que Basil Poledouris, ese compositor que alcanzó su fama sobre todo con Conan el Bárbaro. Pues aquí lo tenemos también en el score. Que en cuanto a bandas sonoras, pues aquí no he conseguido por lo menos ninguna copia. Tenemos una edición sencilla donde no tenemos el score, y luego salió una edición especial de 2 discos donde sí incluía el score de la película. No es que la música del score brille especialmente, es bastante está muy en segundo plano, por decir, casi no te das cuenta. Es más
se lo come un poco, pues toda esa música pop rock, por decirlo de alguna manera, que se escucha un poco en la película. Por lo demás, pues ya digo. Pero, oye, que quieras que no, esto ha tenido su repercusión. Y bueno, esto es todo un poco lo que quería yo comentar un poco de la película, de esta sección Rebobinando. Y nada, pues nos vemos ya en el próximo vídeo, espero que haya gustado y nada, hasta la próxima. Chao, chao.